¿Quién gana con la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán? La superficialidad de algunos intelectuales que se jactan de saber de todo y que aprovechan la oportunidad para hacer leña del árbol caído dicen que este retiro, con sabor a apabullante derrota, le conviene a China más que a nadie, incluso que Rusia. ¿Tienen razón? Bueno, Thomas Friedman, el afamado columnista y escritor, sugiere en su última columna para el New York Times que nada podría estar más lejos de la realidad. Estados Unidos, escribe Friedman, estaba sufriendo una hemorragia de vidas, dinero, energía y enfoque en Afganistán, y su presencia hacía que el país fuera lo suficientemente seguro para que las compañías multinacionales chinas lo explotaran. De hecho, dos de estas empresas tenían contratos para abrir una mina de cobre y un yacimiento de petróleo en Afganistán, y los estadounidenses, escribe Friedman, estaban otorgándole a China en forma gratuita la seguridad que necesitaban al mantener al país relativamente estable. ¿A quién le conviene un Afganistán inestable y sumido en el caos? Ciertamente al Talibán, pero el escritor apunta que la inseguridad regional que representa esta situación afecta principalmente a 4 países enemigos de Estados Unidos: Pakistán, China, Rusia e Irán. Entonces, repito la pregunta del principio: ¿quién gana con la retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán? Solo el tiempo lo dirá, pero en este juego de ajedrez que es la geopolítica global, siempre conviene analizar cada jugada a fondo antes de declarar que uno de los participantes está en jaque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón. Así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluHuracanes, numeral ConcluHuracanes. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Ya golpeó a la turística zona de Tulum en el estado de Quintana Roo, muy cerca de balnearios mexicanos como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Posteriormente atravesó la península de Yucatán. Y se esperaba que la noche de este viernes el huracán Grace tocara tierra por segunda vez en el país tras atravesar el Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperaba que esto ocurriera en el estado de Veracruz entre las 9 y la medianoche, hora del centro de México, probablemente como huracán de categoría 2. En otras palabras, sería un ciclón con vientos sostenidos de entre 154 y 177 kilómetros por hora. En el reporte de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Grace ya se había convertido en un huracán de categoría 2 y que a esa hora se desplazaba con dirección oeste a 16 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora. Nuestra enviada especial, Krupskaya Lee, se desplazó a la costa de Veracruz para monitorear el ciclón y nos acompaña ahora en vivo con lo último. Krupskaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación en Veracruz a esta hora? Rafael, te saludo con gusto. Pues está lloviendo intensamente ante ya la proximidad de este huracán categoría 2, este huracán Grace, que como tú bien señalas, estaría tocando tierra por segunda vez en territorio mexicano, y esta vez lo haría justamente donde nos encontramos en la costa norte del estado de Veracruz. ¿Qué es lo que han hecho las autoridades? Bueno, pues ya se empezó a aplicar el plan DN3 por parte del ejército, que tú sabes que es un plan que se aplica para las ayudas de emergencia, y también otro plan que se llama Plan Tajín. Esto significa, Rafael, la movilización de poco más de 6,000 personas, quienes estarán encargadas pues tanto del área de protección civil, por supuesto, el área de emergencias y también el área de seguridad. Están destacados en los puntos en donde se cree que son las zonas que podrían estar más vulnerables ante el embate de este huracán categoría 2, que como tú señalas, se encuentra a poco más de 100 kilómetros de las costas del norte de Veracruz, y se está desplazando, lo señalabas bien, a una velocidad aproximada de 160, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora, y se está desplazando entre 16 y 17 kilómetros por hora. Se estaba esperando hasta el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional
que llegar a tocar a tierra aquí en estas costas o en la noche de este viernes hasta la medianoche o muy temprano por la mañana del sábado. Lo que están pidiendo es a la población que se encuentra en las zonas más vulnerables, es decir, los que viven en las proximidades de los ríos y también las gentes que se encuentran en la zona de la sierra, en este caso de Veracruz, que tomen todas las precauciones porque no descartan que se puedan producir deslaves y por supuesto ante la intensidad de estas lluvias que se están esperando, lluvias torrenciales, pues obviamente crecerá el nivel de los ríos. Entonces que se mantengan informados, se están proporcionando información periódicamente y sobre todo aquí a nivel de los municipios donde están destacadas pues estas brigadas de emergencia que están por parte del plan DN3, así como este plan Tajín. Hemos estado hablando más temprano, Rafael, con la gente de Nautla, también acá en Veracruz, de que cómo se estaban preparando. Bueno, ellos nos dijeron que estaban tomando las debidas precauciones, incluso, fíjate que aquí hay muchas casas que tienen techos de lámina, o algunos tienen techos incluso de paja, los que se llaman estos ranchos. Bueno, pues entonces hicieron algunas adecuaciones y los están amarrando a postes junto con unos cuerdas, precisamente para evitar que cuando vengan estos vientos fuertes que se están esperando al ingreso de este huracán Grace, pues puedan salir lo mejor protegidos. Esa es la situación que hay de momento. Como tú bien sabes, Rafael, estos huracanes y sobre todo cuando viene la proximidad, también vienen rachas de viento. Hace poco señalaba el Servicio Meteorológico Nacional que había de pronto rachas de viento de entre 120 y 140 kilómetros por hora. Igual la lluvia también de repente se intensifica, baja un poco y así hasta que llegue y toque tierra este huracán, Rafael. Sí, el efecto de las bandas externas que ya llega a Veracruz. Cruzcaya, por favor, cuídate mucho. Tú y tu equipo, excelente el reporte, como siempre. Pónganse a resguardo, por favor. Estamos hablando de un huracán de categoría 2 y no se trata solamente de los vientos, también la lluvia torrencial que, como bien decías, ya empezó. Gracias. Nuestra enviada especial, Cruzcaya Liz, reportando en vivo desde Veracruz. Y mientras Grace golpea por segunda vez a México, hay otra amenaza en el Océano Pacífico. Se trata de Henri, una tormenta tropical que se espera que se convierta en huracán este sábado y que podría tocar tierra en los estados de Nueva York, Rhode Island o Massachusetts para el domingo, algo que raramente ocurre. De hecho, han pasado 3 décadas desde la última vez que un huracán impactó esa región de Estados Unidos. Fue el huracán Bob en 1991. Sin embargo, otros huracanes que han bordeado la costa este de Estados Unidos, incluyendo Irene y Sandy, han tenido impactos significativos, aunque aún no se define la trayectoria de Henri. El Centro Nacional de Huracanes indica que, dadas las incógnitas actuales sobre el trayecto de Henri, su intensidad y los peligros que la tormenta pueda causar, se emiten advertencias sobre marejadas ciclónicas y aviso de huracán para porciones de Long Island, Connecticut, Rhode Island y el sur de Massachusetts. ¿Cuán duro será el impacto sobre la costa noreste de Estados Unidos? ¿Cómo debe prepararse la población? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Crisia Negrón, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, quien nos acompaña desde Melbourne, Florida. Bienvenida a Conclusiones, Crisia, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero lo evidente, ya lo mencionaba, son 3 décadas sin que ocurriera lo que podría estar a punto de ocurrir en la costa noreste de la población. ¿Qué más nos puedes decir sobre Henri? Crisia, bienvenidas. Sí, saludo. Como bien dijiste, algo que hace muchas décadas que no ha ocurrido, así que las personas tal vez hayan olvidado cuáles podrían ser esos impactos en su área local. Así que es importante que sigan monitoreando los pronósticos y los impactos que las oficinas locales del Servicio Nacional de Meteorología le pueden indicar que pueden ocurrir en su área. Crisia, una vez más, ayúdanos a entender ¿cuán raro es que llegue un huracán en forma directa a la costa noreste del país y por qué representa esto un peligro tan severo para la población? Sí, como bien dijiste, o sea, no ha ocurrido en tantas décadas, es un área pues, que no se considera algo normal que ocurra, pero sí tenemos huracanes que han ocurrido justo al oeste de como la costa de Long Island. Así que ha sido un área que se ha salvado por varios años
décadas de no ver estos impactos, pero como bien dije, personas, ¿verdad?, que no han visto estos impactos locales, no saben exactamente qué áreas podrían ocurrir con inundaciones de la marejada ciclónica, qué áreas podrían verse afectadas obviamente por vientos de fuerza de huracán por varias horas. Así que es importante que se preparen, ¿verdad?, que sigan las órdenes de sus oficiales locales para que puedan protegerse. Sí, estoy viendo la última información que viene en el boletín de las 8 de la noche, Crisia, y dice que tiene vientos sostenidos de 70 millas por hora, unos 112 kilómetros por hora, y se está desplazando al norte a una velocidad de 6 nudos, 7 millas, unos 12 kilómetros por hora. ¿A qué hora, o mejor dicho, qué día se espera que llegue este ciclón a la costa noreste del país? Si estamos hablando de ciudades como Nueva York, por ejemplo, Crisia, ¿podría verse afectada? Sí, en los últimos días pues el pronóstico estaba cambiando porque no se sabía exactamente la intensidad del sistema, pero ya que tenemos huracanes volando el sistema casi continuamente, pues estos pronósticos van a mejorar mucho en el próximo día, en los próximos días. Se espera que ya vientos de intensidad de tormenta tropical comiencen a llegar a lo que sería Long Island, New York City, y sea más hacia la costa este, hacia Cape Cod, ya temprano el domingo antes que salga el sol, antes de la madrugada. Así que es importante que ya cuando mañana, ¿verdad?, se vayan a acostar a dormir, ya sus preparativos estén finalizados. Y entonces ya durante el día, en el domingo, las condiciones se van a deteriorar, los vientos van a aumentar, la marejada ciclónica va a aumentar, obviamente la lluvia, así que esos impactos se van a empeorar durante el día y ya se espera que entonces, dependiendo de la velocidad que tenga el sistema, en el domingo, pues estas condiciones vayan mejorando lentamente el domingo ya en la tarde y la noche. Sí, Crisia, hay muchas variables cuando se trata de un huracán y eso tú lo sabes mejor que yo, pero, y lo mencionaste parcialmente en la respuesta anterior, pero quería preguntarte cuáles son las condiciones en esa zona del Pacífico, provocarían que la intensidad sea dramática, que aumente bastante en forma significativa la intensidad de este sistema. Si las condiciones están ideales para que se intensifique un poco, se espera que alcance intensidad de huracán esta noche o temprano mañana sábado. Si las condiciones, obviamente, cuando ya se vaya moviendo más al norte, las aguas van a enfriarse un poco, Sí. que no están tan frías como están ahora cuando están en el este del Atlántico. Así que se espera que se intensifique, pero tan pronto haga entrada a tierra, pues no va a tener esa fuente de energía y se espera que el sistema se debilite rápidamente, ya que luego que entre a tierra. Bien, si me permites, quería preguntarte sobre el huracán Grace. Entiendo que el peligro de vientos es para el estado de Veracruz, pero para el resto del centro de México, ¿podrían ser las lluvias torrenciales que causarían inundaciones, Crisia? ¿Ese es el peligro mayor? Sí, se espera que el sistema se continúe intensificando hasta que entre a tierra, así que va a tener varias horas más para que se intensifique. Y ya sí, cuando el sistema entre a tierra, pues va a continuar las lluvias y pues en áreas que son susceptibles a deslizamiento, áreas que estén cerca de los ríos, de riachuelos, pues podrían haber aumentos rápidos de los niveles y podrían entonces ocurrir inundaciones que pues podrían poner en peligro su vida. Estoy viendo el último boletín, el de las 8 de la noche también, dice que tiene vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora y se desplaza a unos 9 nudos, es decir, 10 millas por hora, 16 kilómetros por hora. ¿Qué te indican estos factores sobre la intensidad y sobre lo que puede ocurrir en los próximos días, Crisia? Bueno, obviamente la parte que va a ver su centro van a ver impactos como bien dijiste, de categoría 2. Y se va a tardar, obviamente, varias horas en lo que comienza a sentir los efectos de tierra y se comienza a debilitar. Pero estamos hablando de un sistema que va a entrar como categoría 2, así que esa parte cerca de la costa donde va a entrar van a haber impactos mayores, Sí. Especialmente en estructuras débiles, las lluvias se van a concentrar en esa área. Así que pues, esperamos, ¿verdad?, que la gente se haya preparado y que puedan pasar bien este sistema y podamos ver buenas noticias mañana. Le agradezco infinitamente a Crisia Negrón, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Nos acompañaba desde Melbourne, en la Florida. Gracias, Crisia. Gracias a ustedes.
Muy bien, hasta la próxima. Vamos a marcar una pausa y al volver a conclusiones, huyendo de Afganistán. Entre los miles de afganos y extranjeros que tuvieron que abandonar Afganistán estuvo Clarissa Ward, corresponsal internacional de CNN. Más adelante le mostraremos la forma dramática como lo hizo. Y también, ¿hay alguien dentro de Afganistán que pueda oponerse al talibán? La respuesta podría sorprender a muchos. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones por CNN. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Afganistán. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le dijo esta tarde a los legisladores en una llamada que el país había sido derrotado por los talibanes en Kabul. Aún así agregó que en general los talibanes no son un obstáculo para los estadounidenses que intentan llegar al aeropuerto, haciendo eco de las afirmaciones hechas públicamente por el presidente Joe Biden el pasado domingo. Si bien Biden este viernes en su rueda de prensa intentó dar una perspectiva positiva sobre la evacuación, la realidad en el terreno es mucho más caótica. Los estadounidenses y los afganos, que han colaborado con ellos, luchan contra multitudes en su intento por llegar hasta las puertas del aeropuerto y luego tienen que esperar horas para poder entrar. Yone Molinares tiene todos los detalles de la conferencia que ofreció Biden desde Washington. Adelante. El presidente Joe Biden le habló a la nación sobre los esfuerzos de Estados Unidos en las evacuaciones que realiza en Afganistán. Y uno de los asuntos más importantes para el presidente era dejar claro que esa estrategia considera la Casa Blanca que es la única que puede funcionar. Biden fue muy claro en hablarle a los estadounidenses, a indicarle que el presidente Trump era el que había cerrado este trato con el talibán para que los soldados salieran el 1 de mayo. Biden considera que de no haberse seguido este acuerdo, lo más seguro es que serían los soldados estadounidenses los que hubieran tenido que comenzar a luchar en contra del talibán. Y enseguida indicó que esto no lo iba a permitir, por lo que insiste que no había una mejor solución ni que tampoco había una salida de los soldados estadounidenses sin que existiera algún tipo de caos. Eso no significa, dice Biden, que no se vayan a mejorar cosas, por ejemplo, como la evacuación. 13,000 evacuados durante los últimos días es lo que dice el presidente. La idea es que se mejore la capacidad de evacuación por unas horas. Los vuelos fueron suspendidos porque también había problemas para poder ubicar a los afganos que están saliendo del país. Sin embargo, Biden indicó que todos los estadounidenses que quieran regresar a Estados Unidos podrán hacerlo y también se están creando los mecanismos más rápidos para acelerar el proceso. Un gran desafío que tiene el presidente Biden, obviamente, es la rapidez en la que pueda realmente realizar esas misiones de salida. Mientras siguen llegando dolorosas imágenes de las afueras del aeropuerto de Kabul, que obviamente inciten y siguen haciendo que todas estas críticas sean mucho más fuertes aquí en Washington. De hecho, demócratas y republicanos en el Capitolio ya comenzaron a recibir información de primera mano de parte del secretario de Defensa Lloyd Austin y del secretario de Estado Antony Blinken. En la próxima semana, también con el regreso de los congresistas, se espera además más audiencias y más reuniones. Los republicanos y algunos demócratas siguen insistiendo que Biden y la Casa Blanca tienen que dar muchas explicaciones sobre lo que consideran un fracaso, algo que Biden niega. Yone Molinares, CNN, Washington. Bien, gracias a Yone Molinares. Sin dudas, Clarissa Ward es una de las caras más reconocidas en estos días de la caída de Kabul. La corresponsal internacional de CNN ya está camino hacia Doha, en Qatar. De hecho, desde el avión, poco antes del despegue, compartió una dramática foto junto a sus cientos de compañeros de viaje. En nuestro vuelo y preparándonos para el despegue, dice el texto de Clarissa Ward, que acompaña la foto que tomó Brent Swales, el productor de Clarissa para CNN. El equipo de CNN a bordo de este avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estimó que había cerca de 400 personas en la aeronave, en su mayoría afganos, desesperados por huir del país. A todos ellos los recibe Qatar, país que aseguró a través del viceministro de Relaciones Exteriores que las evacuaciones desde Afganistán continuarán
a pesar de que esto contradice algo que los soldados en el aeropuerto de Kabul le dijeron a Clarissa Ward. Afirmaron que alrededor de 10,000 personas estaban listas para salir, pero que no pudieron hacerlo debido a que Qatar llegó al límite del cupo aprobado para inmigrantes afganos. Antes de salir de Kabul, Clarissa Ward preparó un reporte sobre cómo viven los últimos soldados estadounidenses que siguen en Afganistán. Están en una base y representan una pequeña fracción de la imponente fuerza militar que desplegó Estados Unidos en el país durante casi 2 décadas. Este es su informe. Después de estar 3 semanas en Afganistán, nos unimos a la multitud que está en el aeropuerto de Kabul, que ahora es la única vía para salir del país. Hay un gran atasco aquí, hay muchos autos. Cientos de personas esperan bajo un calor abrasador, con la esperanza de poder tomar el vuelo para salir de aquí. Logramos entrar al complejo del aeropuerto y tengo que decirles que fue muy intenso ver la aglomeración de personas desesperadas y a los niños llorando y a mujeres con sus bebés y sí, no es frecuente realmente ver una desesperación así. Las pocas personas que lo logran están agotadas y atemorizadas, pero son los afortunados. Han pasado por los puntos de control de Talibán, de las fuerzas de seguridad afganas y finalmente por los portones del aeropuerto. Pero no se pueden olvidar de aquellos que han dejado atrás. Nos estamos yendo, estamos felices por eso, pero estamos destrozados por nuestro país, especialmente por aquellos que no pueden irse, aquellos que están atrapados aquí. Estamos realmente destrozados. Nuestros corazones sangran por ellos. ¿Qué siente por todas las madres que tienen hijas pequeñas que ahora crecerán bajo el régimen de Talibán? Dolor, mucho dolor. Estamos ahora al final de una fila muy larga, el transporte está sobrecargado, eso es lo que dicen. Y obviamente la prioridad es que salgan los bebés y los niños lo antes posible. Pero creo que estaremos aquí durante un largo rato. ¿Trabajan para las fuerzas militares de Estados Unidos o...? No para las fuerzas militares, pero trabajamos para el Ministerio de Defensa. Pero también trabajamos con personas extranjeras. Entonces, ¿tienen visa? Sí, tenemos documentos y visa también. Sí. Mientras entrevistamos a esta pareja, de repente se oyen gritos detrás de nosotros. Un vehículo pasa a toda velocidad. En ese vehículo que pasó a toda velocidad va un recién nacido. ¿Era un recién nacido? ¿Vio el bebé? Era de este tamaño. Luego nos enteramos de que el bebé sufrió un golpe de calor y necesita tratamiento. Un recordatorio para estas familias de que están cerca de estar a salvo, pero todavía no lo están. Estamos bajo un sol abrasador durante horas. Todo el mundo busca por donde puede una sombra donde refugiarse. La paciencia se agota. Es un proceso lento y angustioso, pero finalmente nos permiten entrar. Ya en la pista, ahora a salvo, creo el caos, pero el caos continúa. Llevo esperando 2 días, desde ayer a las 3 de la mañana. ¿Desde ayer a las 3 de la mañana? Sí. Cuénteme cómo era la situación mientras estabas tratando de entrar al aeropuerto. Muy congestionada y muchas personas se peleaban y trataban de hacerse paso, pero nosotros pudimos abrirnos camino. Sin duda somos de los más afortunados aquí. Otros, como han escuchado de ese joven, han esperado durante 2 días. Otros pudimos ver que tuvieron que devolverse, que los regresaron. Les dijeron que no tenían los documentos necesarios. Y no hay duda de que todo el mundo aquí está haciendo todo lo posible. Pero no está claro si lo hacen con suficiente rapidez. Tampoco está claro si suficientes personas se podrán ir y cuánto tiempo más habrá para poder concluir esta operación masiva. Clarissa Ward, CNN, Kabul. Excelente, fascinante la cobertura de Clarissa Ward. Y más adelante, ¿es verdad que en Afganistán no hay quien se atreva a ir en contra del Talibán? Tendremos la respuesta en solo momentos. Bien, ya Kabul y Afganistán, todo Afganistán prácticamente está en manos del Talibán, pero ¿hay alguien que esté en condiciones de hacerles frente, de ir en contra de ellos?
Precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo este jueves que los talibanes aún no controlan todo el territorio de Afganistán, que hay informes sobre la situación en el valle de Panjshir, donde se concentran las fuerzas de resistencia del vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, y las de Ahmad Massoud. Pero, ¿quién es Ahmad Massoud? Es el hijo de 32 años de Ahmad Shah Massoud, uno de los principales líderes de la resistencia antisoviética de Afganistán en la década de los 80 y quien se ha comprometido a resistir a los talibanes desde su bastión en el valle de Panjshir. En un editorial del Washington Post, Ahmad Massoud dijo que miembros del ejército afgano, incluidos algunos de las unidades de élite de las fuerzas especiales, se unieron a su causa y pidió la ayuda de Occidente. Tenemos municiones y armas que hemos recolectado con paciencia desde la época de mi padre, dijo, porque sabíamos que llegaría este día. Así lo escribió en el periódico. Pero, ¿quién era su padre? Ahmed Shah Massoud fue uno de los comandantes afganos más conocidos en la guerra de 10 años contra la ocupación de la Unión Soviética. Cuando los soviéticos se retiraron en 1989, emergió como uno de los comandantes cuando los ex-mujahidines se dividieron en grupos y libraron una guerra civil por el control del país. Cuando la milicia fundamentalista talibán capturó Kabul y tomó el control de la mayor parte de Afganistán en 1996, Massoud, de la etnia tayika, huyó a las colinas del norte. En esa zona comandó una coalición de fuerzas conocida como la Alianza del Norte, que luchó contra el talibán. Pero el 9 de septiembre de 2001, solo 2 días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, 2 hombres, haciéndose pasar por periodistas, detonaron una bomba escondida dentro de una cámara de televisión, matando a Massoud. Meses después, Estados Unidos y la Alianza Norte unían fuerzas, derrotaban al talibán y desarticulaban a Al-Qaeda. El vicepresidente Amrullah Saleh, uno de los ayudantes más cercanos de Ahmad Shah Massoud en esos años y ahora aliado de su hijo, anunció que él es el presidente legítimo de Afganistán después de que Ghani huyera de Kabul, y lo hizo por Twitter. De acuerdo con la Constitución de Afganistán, en ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el vicepresidente se convierte en presidente interino. Actualmente estoy dentro de mi país y soy el legítimo presidente a cargo. Me estoy comunicando con todos los líderes para asegurar su apoyo y consenso, escribió. ¿Quién ostenta entonces el poder actualmente en Afganistán? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Me es muy grato darle la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica, estrategia y seguridad nacional y contraterrorismo. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Una vez más retomo la pregunta, repito lo que preguntaba al principio de este segmento. ¿Quién tiene el poder actualmente en Afganistán? Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Rafael, muy amable por la invitación. La pregunta es bien interesante y se diría que por ahora los talibán controlan por medio de la fuerza y el terror una buena parte, en especial las zonas urbanas y algunas zonas rurales donde tienen presencia y cercanía, y en otras, como la que usted estaba mencionando, del Valle de Panjshir, difícilmente podrán controlarla, pero también hay la dificultad de que se integren todas las tribus, las etnias y las regiones para defender este país de esa amenaza y de esa agresión tan creciente que se va demostrando en la medida que ustedes, los medios de comunicación, van publicando lo que se va conociendo que ocurre allá en Afganistán. Sí, teniente coronel, leía una columna de opinión de Thomas Friedman en el New York Times y decía algo muy interesante. Decía que cuando un extranjero, cuando un ejército extranjero llega a Afganistán, de fuera obviamente, los hermanos se unen con los primos para contraatacar. Pero cuando el extranjero se va, dice este artículo, entonces la pelea se vuelve hermanos contra los primos, porque hay que recordar que hay 14 grupos diferentes en Afganistán, hay 14 etnias, y le quiero preguntar, teniente coronel, ¿en esta situación realmente puede el talibán lograr el control total y absoluto de Afganistán? No,
La respuesta es claramente no, Rafael, no lo puede controlar, porque en parte tiene razón Thomas Friedman, que es uno de los geopolitólogos más avesados del mundo actualmente y de los mejores conocedores del mundo islámico. Pero las dificultades internas son muchas. Recordemos que ellos, cada etnia de esas habla su propio idioma y que de alguna manera los unen por dos idiomas que son casi comunes, que son el darí y el pashtún. Pero eso no quiere decir que estén de acuerdo, y si uno mira el mapa nomás, el solo mapa le implica que las diferencias son grandes y que ellos no solamente pelean entre primos y hermanos cuando se van los invasores o los imperios o los visitantes, ellos todo el tiempo están peleando por la tierra, por el agua, por el contrabando, por los negocios ilícitos. Es un país bien interesante y lo que allí ocurre no es tan fácil de definir en una sola frase, y desde luego muy difícil de resolver esta situación de conflictividad interna que se ha mantenido a lo largo de la historia, pero que ha habido una noción de historia afgana después de la salida de la Gran Bretaña que los ha mantenido en cierta forma unidos. Decía el presidente Biden hace poco más de un mes que él esperaba que si caía Afganistán en manos del Talibán una vez más, pues esto iba a demorarse meses, decía el presidente, quizás semanas. La realidad fue que se tardaron menos de una semana. ¿Deberían las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, las agencias, debo decir, de inteligencia de Estados Unidos, haber sabido cuán rápido iba a caer Afganistán en las manos del Talibán, teniente coronel? Sí, Rafael, deberían haber sabido y deberían haberlo analizado mejor, pero sobre todo deberían haber analizado cuál era la intención de China, que venía trabajando hace mucho tiempo con los talibán, ofreciéndoles lo que todos sabemos, que es corrupción, dinero sucio, y de esa manera se podría identificar mejor la intención china y explicaría de alguna forma cómo Kabul cayó de una forma tan pacífica, y por esa razón podríamos decir también que el canciller Lavrov, el ruso, estaba hablando de que tenía conocimiento de lo que ocurre en la zona de Panjshir. O sea que sí les faltó a la inteligencia de Estados Unidos ser mucho más acuciosa y hábil para determinar lo que podía pasar. Y el presidente Biden, en medio de este enredo que se le armó, pues está recurriendo a dar más disculpas que claridades, pero tampoco es como dice Trump, que hay que destituirlo porque fue Trump precisamente el que inició las negociaciones para lo que está pasando. Sí, claro, ha habido dos presidentes republicanos y dos demócratas que han estado detrás de este esfuerzo fallido en Afganistán. Ya para terminar, teniente coronel, quiero preguntarle, porque usted mencionó a China y repito parte de este artículo que mencionaba de Thomas Friedman. Él dice que en realidad China no resulta ganador porque se beneficiaba con el hecho de que Estados Unidos estuviera en Afganistán gastando su propio dinero, sus soldados, sus recursos para mantener una estabilidad relativa, y que como se ve Estados Unidos pierden la oportunidad de poder explotar algunos de los recursos naturales de Afganistán. ¿Está usted de acuerdo con esta valoración, teniente coronel, o no? No, no estoy de acuerdo, Rafael, porque resulta que China viene trabajando un plan estratégico que es para el 2050 tener el control del comercio, de toda la tecnología de punta, de última creación, y a la vez controlar lo que llaman la ruta de la seda. Si usted mira el mapa, la ruta de la seda tiene una carretera por el norte de Afganistán y otra por el sur, y ellos necesitan que esa carretera tenga unión por una razón muy sencilla, porque el terreno es demasiado quebrado y en cualquier momento los derrumbes les puede dañar esas carreteras, esas líneas ferroviarias, además porque las riquezas que hay en litio, que son el futuro de las baterías del mundo, están en Afganistán y ellos no van a perder esa posibilidad ni van a desaprovechar que Estados Unidos se haya ido. Eso explica que sí está la mano invisible china moviendo los hilos. Pasó. Bien, dicen que el diablo está en los detalles, teniente coronel. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa. Hasta la próxima. Un gusto, Rafael, como siempre, y me alegra saludarlo de nuevo. Gracias, gracias igualmente. Marcamos una pausa y regresamos enseguida con más de conclusiones. De Veracruz, México, donde se encuentra nuestra enviada especial, Krupskaya Liz, monitoreando la situación ante la inminente llegada del huracán Grace. ¿Cómo estás, Krupskaya? ¿Qué me puedes decir de la situación que se vive a esta hora? Adelante.
Rafael, pues fíjate que en pocos minutos se ha intensificado tanto la lluvia como rachas de viento. Te quiero decir que el gobierno de Veracruz hace instantes declaró alerta roja a la zona centro y norte, que es donde nosotros nos encontramos. La alerta roja es de máximo peligro y alerta amarilla para la parte sur del estado de Veracruz. Tú puedes apreciar, Rafael, cómo se están moviendo estas palmeras que tenemos aquí. Lamentablemente, como es de noche, no se puede apreciar, pero realmente sí se ha intensificado en los últimos minutos. Estamos pensando que podría estar ya muy próximo a tocar tierra este huracán categoría 2. Hay que recordar que en el enlace pasado, bueno, decían las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional que estaría como unos 130 kilómetros de estas costas del norte de Veracruz, que se estaría avanzando a una velocidad aproximada entre 16 y 17 kilómetros y con rachas máximas, Rafael, de 190 kilómetros por hora. Así es que de un momento a otro seguramente pues estará por tocar tierra aquí en esta zona de la costa norte de Veracruz. Habían dicho que podía ser hacia la medianoche de este viernes o la madrugada del sábado, Rafael. Puedo ver detrás de ti que todavía están las luces encendidas. ¿Sabes si todavía funciona el servicio eléctrico, por lo menos hasta ahora, ante la inminente llegada del huracán Krupskaya? Fíjate que es muy importante esta pregunta porque nos habían dicho incluso aquí donde nosotros estamos que en cualquier momento tendrían que apagar las luces precisamente ante una disposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Me imagino que para resguardar todo lo que sería el tendido eléctrico. De momento nosotros aquí contamos con luz. Seguramente esto irá evolucionando y dependiendo de la intensidad con la que toque tierra este huracán Grace, pues entonces se verá qué es lo que sucede con el tendido eléctrico. Entonces mira, lo que sí te quiero decir, lo que te señalaba yo, por ejemplo acá tenemos nosotros, en nuestro lado derecho, acá estamos muy próximos, estaremos como a unos 300 metros más o menos de lo que son la costa propiamente, la playa de esta zona de las costas del norte. Y podemos apreciar las palmeras, Rafael. Sí. Ahí es donde podemos visualizar mejor la magnitud, cómo están llegando estos vientos y cómo ha cambiado, sí, lo que te comentaba de minutos, cómo ha cambiado la situación aquí en la zona donde nos encontramos, Rafael. No, definitivamente es evidente el cambio y muy peligrosa puede resultar una de esas ráfagas de hasta 190 kilómetros por hora. Por eso, una vez más, quiero pedirte, Krupskaya, que se mantengan seguros, por favor, empapados. Uno de esos nunca se salva cuando ocurre un huracán, pero por favor, muy seguros porque este huracán puede representar graves riesgos. Excelente la cobertura, Krupskaya Liz, nuestra enviada especial en la costa de Veracruz, en México. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Este programa no sería posible sin el arduo trabajo y la esmerada dedicación de un equipo que labora largas horas detrás de las cámaras, poniendo atención a cada detalle desde la parte visual hasta la editorial. Parte integral de este equipo ha sido Jaina Negrón, productora asociada de Conclusiones, quien día a día pone todo su empeño, no solo para que este programa se vea por televisión, sino también para que tenga una importante presencia en redes sociales y nuestro medio digital. Pero como todo principio tiene un fin, es el momento de decirle adiós a nuestra destacada y orgullosamente boricua productora. Querida Jaina, sé que hablo a nombre de todo el equipo de Conclusiones cuando digo que te vamos a extrañar un montón, tu creatividad, tu talento y sobre todo tu persona. Como amiga, CNN te agradece todo lo que has hecho en aras del periodismo y te felicitamos por esta nueva etapa de tu carrera. Por supuesto que te deseamos el mejor de los éxitos y como dicen en Puerto Rico, pa'lante nena que para atrás ni para coger impulso. Te estaremos eternamente agradecidos, querida Jaina, y también, como decimos en México, arrieros somos y en el camino andamos. Gracias, gracias. Y de esta forma llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo. Nos vemos este fin de semana en Mirador Mundial.